9:14 de la mañana, estamos conectados ahora vía Zoom con el fiscal Rafael Vela Barba, jefe del equipo especial Lavajato. Rafael, muy buenos días. Estamos conectados con Rafael Vela. Rafael, ¿me escuchas? Tienes que conectar, creo, ahí en el Zoom tu audio. Tienes que activar tu audio, por favor. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Ahora sí? Hola. Ahora sí, estamos Hola, hola. conectados. Ahora sí, con Rafael Vela. Se ha presentado ya la acusación formal contra Keiko Fujimori y todas las personas vinculadas a ella, y Keiko Fujimori ha saltado hasta el techo diciendo que esto es una especie de conspiración política de una persona obsesionada con ella, que es José Domingo Pérez. Absolutamente ¿Por qué sí, propio de... yo creo que es una declaración, señor Lucar, absolutamente propia de una persona que no está respetando el sistema de administración de justicia en general, ¿no? Y que está teniendo una reacción, creo que de cálculo político y no técnico, porque la mejor forma objetiva de hacer ver de que no es una conducta de buena fe y sincera, procesalmente hablando, es que hasta hace muy poco sus abogados, en general, reclamaban por qué el Ministerio Público no acusaba. Lo vienen haciendo desde el año pasado, y nosotros, de hecho, teníamos esa planificación estratégica desde el año pasado de acusar. No lo pudimos hacer por la pandemia, por diferentes circunstancias que fueron producto de esta grave crisis sanitaria que hemos tenido, pero ahora que hemos formalizado ya la pretensión acusatoria, eso en absoluto puede ser sorpresivo, porque de hecho incluso en la litigación que ha sido frecuente en los tribunales, ya creo que el Poder Judicial había determinado claramente que el Ministerio Público estaba ante un caso muy sólido, y por tanto la prueba que necesitaba para poder acusar ya no era abundante, sino por el contrario, estaba más cerca de ese escenario en el que ahora ya se ha podido procesar toda esta cantidad de información enorme y poderse trasuntar en una acusación que tiene más de 14.000 páginas. Lo que dice, entiendo, yo no he leído, confieso, el texto de la acusación, he leído extractos del documento, que es extensísimo, además me refiero a todo lo que viene con él, pero ¿de qué estamos hablando? Porque se habla de una organización criminal, porque incluso una de las conclusiones es que Fuerza Popular debe desactivarse, porque vendría a ser el marco, digamos, institucional de esta organización criminal que ha recibido. O sea, ¿por qué no nos resume, Rafael Vela, el caso Keiko Fujimori y Fuerza Popular? El caso Keiko Fujimori y Fuerza Popular es un caso en donde se instrumentaliza un partido político con fines de captar dinero de procedencia ilícita para poder darle una apariencia de licitud a través de las campañas políticas, y que a partir de esa captación luego ese dinero ingresa de alguna manera a un financiamiento de esta organización y también de las economías propias de sus cúpulas. En otras palabras, es captar dinero de procedencia negra para luego introducirlo y obtener incluso hasta una ventaja económica en ese sentido. De tal manera de que aquí de lo que estamos hablando es que el vehículo mediante el cual se promovió esa captación originaria de dinero fue el partido político. Y ahí hay un ida y vuelta, ¿no? en lo que corresponde a quién entrega dinero de procedencia ilícita. No solamente se ha incluido a la empresa brasileña Odebrecht, sino también a otras empresas peruanas que también a partir de prácticas delictivas entrega un dinero contaminado para que luego la organización política, la cúpula de la señora Fujimori, la cúpula de esta organización criminal, lo que utilice es una defraudación del sistema de rendición de cuentas ante la Oficina de Procesos Electorales a partir de establecer modalidades como la del pitufeo. Es decir, ese dinero que se obtenía en enormes cantidades de dinero en efectivo, clandestino, utilizando todos los recursos de ocultamiento que puedan existir y eludiendo el sistema de prevención antilavado, incluso hasta por un banco. A partir de esa situación,
es que eventualmente ese dinero luego es ingresado a las economías, incluso hasta particulares, de los componentes de esta organización criminal. Y el método del pitufeo es el que permitía hacer la rendición de cuentas fraudulenta ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que finalmente, claro, careciendo de la parte del dinero con el que se financiaba irregularmente la campaña o las campañas electorales, porque había otra parte del dinero que nunca llegó al partido, que fue a los bolsillos de las personas que eran parte de esta organización. Efectivamente, y ahí hay un doble propósito, ¿no? En el que entrega el dinero lo entrega también por una finalidad. Es conocido, por ejemplo, en el caso del colaborador eficaz Odebrecht y sus ex ejecutivos, que ellos entregaban dinero, por supuesto, buscando tener un posicionamiento estratégico en lo que era el futuro gobierno o el futuro parlamento. Entonces, en ese condicionamiento era indispensable el relacionamiento de la captación del dinero a través de la política. Y por eso es que se pide la disolución y liquidación del partido político, porque finalmente fue instrumentalizado, y es evidente, señor Lucar, que no ha existido un sinceramiento tampoco de reglas de cumplimiento electoral, porque vemos que la propia señora Fujimori sigue candidateando. Entonces no es que haya existido un arrepentimiento y una serie de procesos internos de renovación de cuadros, porque vemos esencialmente que la cúspide de la organización criminal que lideraba la señora Fujimori se sigue sosteniendo incluso. Incluso hay hasta sospecha de que continúan captando dinero. ¿Qué va a pasar con casos como el del Banco de Crédito del Perú y el señor Dionisio Romero, que ha reconocido que le entregó millones de dólares a Keiko Fujimori de una manera irregular? Es decir, acá hay no solamente el que percibe el dinero, sino el que lo entrega. Sí, eso está incluido dentro de la acusación, porque es lo que se llama la actividad criminal previa, comúnmente conocido como el delito previo al lavado de activos. La fuente generadora de ese recurso ilícito proviene de un delito desde la interpretación del Ministerio Público que se llama fraude en la administración de personas jurídicas. Es decir, nosotros advertimos de que ha existido un delito previo generador de ese recurso, específicamente en el caso del señor Romero, pero no solamente en el caso del señor Romero, sino también de otros empresarios que utilizaron diferentes modalidades para generar ese dinero de forma ilícita, eludirlo del sistema de control de prevención antilavado y finalmente entregar de manera oculta, clandestina y en efectivo enormes sumas de dinero a la señora Fujimori. Ahora, el trato que está recibiendo Fuerza Popular y Keiko Fujimori, porque eso es otro reclamo que se hace, porque lo que dicen los fujimoristas es, pero si nosotros no llegamos nunca al gobierno, ¿por qué a los que llegaron al gobierno y esos robaron? ¿No? ¿Por qué no reciben el mismo trato? ¿Va a haber el mismo trato para todos? Es decir, que se va a medir con la misma vara, por ejemplo, el caso de Alejandro Toledo y su partido, que también recibió financiamiento, peruanos como por el cambio, que prácticamente fue creado con el objetivo de llegar al poder. Ahora sabemos para qué. Y ya está sucediendo, señor Lucar. De hecho, el primer caso que va a ingresar a juzgamiento es el caso del señor Ollanta Humala Tazo y su cónyuge y otros coacusados, que ya ha culminado el proceso de control de acusación, que es en realidad el primer caso, en el que también se está pidiendo la disolución y liquidación del Partido Nacionalista. Es decir, no se trata de que exista ningún nivel de ensañamiento con la organización política de la señora Fujimori, sino por el contrario, de un tratamiento a todos por igual. De la misma manera en el resto de casos que todavía están en una etapa distinta, porque estos casos han avanzado y hay otros que están todavía en proceso de investigación, pero cuando vayan sumándose, la lógica del Ministerio Público sigue siendo la misma, es decir, de que estamos ante graves delitos de lavado de activos y criminalidad organizada, en los que los aportes de campaña eran una justificación o un motivo, pero que finalmente era una forma de enriquecerse. El caso de la señora Fujimori, no hay que olvidar que ella era parlamentaria también en determinado momento, pero específicamente el proceso de captación de estos dineros y el interés de darle dinero de estos empresarios de forma oculta era precisamente para que ella pueda llegar al poder y después puedan ellos tener una especie de acceso directo a lo que podrían ser incluso favorecimientos en la obra pública, en la concesión de la obra pública. Y en el caso de los parlamentarios, tener una fuerza parlamentaria que también
es por supuesto indispensable para la adaptación de las leyes y para, si se generan escenarios de investigaciones, también tener un escenario, reitero, de defensa, ¿no?, en lo que correspondía a sus intereses. Ahora, se entiende que esta crisis que ha afectado todas las actividades y todas las instituciones, la crisis del coronavirus, ha retrasado los procesos, pero ¿cuáles son los plazos que ustedes tienen para que todas estas investigaciones pasen ya a juicio? ¿En qué momento va a ocurrir esto? Señor, bueno, es curioso, pero de hecho nosotros convivimos informando precisamente lo que es una permanente estrategia de desinformación. Se dice que el equipo especial no ha acusado. Nosotros ya tenemos múltiples acusaciones que están en el Poder Judicial, pero esto es una cuestión de legalidad. Una vez que nosotros acusamos, ya es un trabajo y responsabilidad del Poder Judicial, no del Ministerio Público. El Ministerio Público, cuando entrega una acusación, entrega un producto final para que ya sean los jueces los que determinen su tratamiento hacia esa etapa intermedia en la que se controla y luego a un futuro juicio. Nosotros ya tenemos 7 acusaciones pendientes de control, pero que evidentemente, en el caso del señor Humala acaba de concluir, pero el tiempo ha sido bastante dilatado por la sobrecarga que existe en el Poder Judicial, ¿no? Nosotros hemos invocado en ese sentido muy respetuosamente para que el Poder Judicial también tome medidas de carácter excepcional, en el que evidentemente tendría que haber un nivel de priorización sobre este tipo de investigaciones que tienen muy alto perfil social. Claro, eso lo ha reclamado José Domingo Pérez el día de ayer, ¿no? Es decir, esto tendría que implicar, para que los procesos avancen con la celeridad que deberían, por la gravedad de los hechos y las implicancias que tienen para la vida nacional, deberías tener más jueces incorporados en estos procesos. Ahora, ¿se ha avanzado algo? O sea, ¿se ha conversado el Ministerio Público con la Corte Suprema sobre este tema? Sí, hemos tenido ya conversaciones, no con la Corte Suprema, porque no es el nivel que nos corresponde. Nosotros hemos tenido ya comunicaciones con el presidente, señor presidente de la Corte Penal Nacional, con una serie de magistrados que también forman parte de la Corte Penal Nacional, pero evidentemente en nuestro caso ya es desde el punto de vista funcional una responsabilidad directa del propio Poder Judicial, que de forma independiente debe analizar esta coyuntura y brindar las soluciones oportunas. Nosotros hemos dado una opinión en el sentido de que se necesitan más jueces y que una vez que existan más jueces deberían haber algunos a dedicación exclusiva, porque el caso del señor Humala nos ha revelado de que luego de presentar la acusación, el control ha tardado casi 1 año y medio. Entonces, eso porque hay una sobrecarga de parte de los jueces que no solamente ven el caso Lavajato, sino ven muchísimos casos de criminalidad organizada. De tal manera que esto no es una crítica, es un análisis de la realidad. Es decir, la primacía de la realidad nos dice de que el sistema ha colapsado y que por eso se tardan tanto en controlar las acusaciones, y es, por supuesto, seguramente ya una toma de decisión del Poder Judicial que incorporará las variables de análisis que correspondan a hacer que el proceso sea mucho más pronto y oportuno, ¿no? Hay en la campaña del tema de Odebrecht, está puesto de alguna manera en el debate gracias al candidato Rafael López Aliaga, que está diciendo que si él llega a ser presidente va a expulsar a Odebrecht. Lo que se entiende es que va a desconocer cualquier acuerdo con Odebrecht. ¿Qué implicancias tendría esto en el caso de que ocurriera? Señor Lucas, yo no le puedo contestar al señor López Aliaga directamente, lo que sí, porque nosotros tenemos prohibiciones de dar respuesta de carácter político, pero en este caso lo que puedo hablar es en términos generales. El acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht no es un acuerdo de la Fiscalía, es un acuerdo que cuenta con la aprobación del Poder Judicial, es decir, se trata de una sentencia judicial. Para afectar una sentencia judicial hay que desconocer la constitución política del Estado. En general, todos tenemos la obligación de respetar los fallos judiciales y como tal hay un pleno sometimiento a la legalidad, es decir, se trata de decisiones ya firmes de carácter judicial, de tal manera de que si no se respetan las decisiones de los jueces,
por supuesto que eso es inconstitucional y antidemocrático. Una última pregunta. Juliana Loza, ¿no es, digamos, fuera de lo común que la abogada que participa en un caso termina siendo procesada? ¿No es una afectación al derecho a la defensa? No, señor Lucar, porque es frecuente en las organizaciones criminales que se puedan estructurar una serie de roles y tareas, ya sea que formen parte de sus componentes directivos, como que sean solamente serviciales a lo que son los fines de las organizaciones criminales. En las organizaciones criminales hemos detectado brazos legales, brazos comunicacionales, es decir, las organizaciones criminales tienen que defenderse legalmente y muchas veces tienen hasta escenarios de carácter mediático. Entonces, no es atípico para nosotros encontrar que muchas veces los abogados cruzan la línea de la defensa y lo que buscan es más bien entorpecer la administración de justicia, falseando los testimonios o compeliendo a los testigos a que cambien sus versiones en general. Está claro el argumento. Yo le agradezco mucho a Rafael Vela Barba, jefe del equipo especial Lava Jato, por atendernos esta mañana. Muy gentil, Rafael, como siempre. Muy buenos días.